subjetividad cultural que están por encima de los propios sujetos, incluso, es decir, que son instituciones históricas, que se configuran por encima de nuestra voluntad las ideas del materialismo y sus opuestos, a saber, el plano de la ontología general y el plano de la ontología especial. Eso también conecta en gran medida con lo que ha expuesto Enrique sobre la distinción, que no ha abundado mucho en ella, pero bueno, merece la pena mencionarla aquí, aunque sea de forma oblicua, sobre la distinción entre una filosofía mundana y una filosofía académica. La banda que llevaba Ensayos Materialistas cuando se publicó era por una filosofía académica materialista. La tesis que maneja Gustavo Bueno en la introducción es precisamente que la filosofía, bueno, en la introducción y en el primer capítulo también, que se dedica precisamente a ese tema, es que la filosofía académica se define frente a la mundana precisamente porque es capaz de desconectar la materia en sentido ontológico general de la materia en sentido ontológico especial. Y esta desconexión, dice, bueno, tal vez la más importante desconexión que implica esta concepción académica de la filosofía, en concreto la filosofía académica materialista, es la desconexión entre el ego, en el sentido que Bueno llama el ego trascendental, que ahora voy a introducir también un poco, y el ego categorial, que diríamos que es el ego subjetivo, el ego segundo genérico, que se circunscribe a la materia ontológico especial. Entonces, aquí ya he aludido a al menos dos de las tres ideas cardinales del materialismo ontológico de Bueno. Las tres ideas cardinales, como tal vez sabrán ustedes, son M, que es la idea que voy a introducir aquí, M sub B, que es el mundo interpretado o el mundo aspectables en términos aristotélicos, y E, el ego trascendental, que es muy importante también para lo que vamos a decir acerca de la materia ontológico general. Fíjense ustedes, en la página 51 dice Gustavo Bueno, lo que corresponde al ser en la ontología clásica corresponde a la materia en la ontología materialista. Bueno, pues aquí yo creo que ya lo he introducido casi en recto, lo que significa la idea de materia en sentido ontológico general. Es decir, el puesto, esto es muy importante subrayarlo, que correspondencia o coordinación no implican identidad o congruencia. Es decir, estamos hablando del papel que ocupa una idea dentro de un sistema de ideas, dentro de un sistema filosófico, en este caso un tema filosófico. No estamos diciendo que la idea de M, que estoy presentando aquí, sea exactamente lo mismo que la idea de ser, la ontología tradicional, sino que ocupa el mismo puesto, es decir, sus virtualidades críticas, entre comillas, respecto de otras alternativas apagógicas que se puedan tomar, son las mismas. Después, creo que es el capítulo 6, donde hace una serie de correspondencias más afinadas entre los distintos sistemas filosóficos, pues también lo pondrá en correspondencia, que no identidad, con la idea de sustancia en Spinoza, con la idea de uno en los neoplatónicos, con la idea del noúmeno kantiano, desde luego, lo cual no quiere decir que la materia ontológica general sea el noúmeno kantiano, no quiere decir eso, significa que ocupa el mismo puesto. ¿Y cuál es este puesto? Pues este puesto es fundamentalmente un puesto, digamos, dialéctico en sentido negativo. Es decir, la idea de materia ontológico general se configura mediante sucesivas negaciones dialécticas en el seno mismo de lo que llamamos materia interpretada, es decir, los géneros de materialidad, la doctrina de los tres géneros de materialidad que se desarrollará después en el segundo ensayo, que habrá tiempo de comentarlo, ¿verdad? Y en ese sentido se entiende, bueno, que la idea de materia es una idea autocontextual. Esto es una cosa que puede resultar un poco chocante, esto de autocontextual, porque un contexto, pues en principio es lo que rodea pues, a una morfología, por así decirlo, a un objeto que tiene un contorno, un entorno y lo que se quiera, ¿no? Pero, puesto que M es una idea límite que se construye precisamente mediante sucesivas negaciones dialécticas que se totalizan, ¿y quién totaliza esto? Pues lo totaliza el ego trascendental. El ego trascendental es, en palabras de Bueno, pues esto lo añade después en el ego trascendental en 2016, pero bueno, el ego trascendental es el eslabón ontológico que nos permite pasar de la materia determinada, de los tres géneros de materialidad del mundo aspectabilis, a esta idea crítico-regresiva que es la materia ontológico general, la idea de M que estoy presentando aquí. Entonces, esta idea de M, respecto de M sub B, nos permite precisamente pues, dar unas pinceladas para definir precisamente lo que decía Alejandro sobre la idea de sustancializar, de hipostasiar la idea de metafísica. Bueno, efectivamente distingue entre metafísica y ontología. Y esto también está planteado mejor en la introducción del papel de la filosofía en el conjunto del saber, que fue publicado 2 años antes, en 1970, la definición específica que se utiliza de metafísica. Él naturalmente sabe que hay muchas ideas de metafísica, muchas maneras posibles de entender lo que es la metafísica, pero él toma partido por una,
que según él pues, es la más próxima a la que maneja Marx. Y la que maneja Marx es tomar una determinada sustancia de mundos aspectables, de lo que llamamos M sub B, de los tres géneros de materialidad, y no sé cómo decirlo, ampliarla o, por así decir, proyectarla a la idea de M. Es decir, suponer que hay un determinado estroma, por utilizar esta idea que también emplea bueno, para no hablar de morfología, porque tiene esas adherencias metafísicas, ¿verdad?, epimórficas. Hay un estroma o hay un objeto del mundo aspectabilis que se proyecta a la materia ontológica general, y eso es lo que bueno, eso se corresponde con lo que bueno llama mundanismo, que consiste en anegar la materia ontológica general mediante morfologías tomadas de la materia determinada, del mundo aspectables, ¿verdad? Y esta es exactamente la definición que da bueno de la idea de espiritualismo vinculada al monismo. ¿Por qué? Porque el monismo supone, en el fondo, la idea de la unicidad del ser. Y precisamente, si la idea de M sirve para algo, tiene algún tipo de función crítica en el sistema ontológico de bueno, es precisamente constituirse como postulado crítico frente a la unicidad del ser. ¿Por qué? Porque la unicidad del ser implica la idea de espíritu. ¿Y cómo define bueno la idea de espíritu? Pues fundamentalmente como la negación de la idea de materia. ¿Y cómo define bueno la idea de materia? Porque la idea de materia es precisamente M. Entonces, bueno hace una alusión a cierta tradición que él pues, atribuye incluso a ciertos autores españoles, ¿no? Bueno, aquí alude a Domingo Gundisano, en la página 46, hay una cita muy bonita en latín donde dice materia en contraria es unidad, es decir, la materia es lo contrario de la unidad, precisamente, es decir, que la tradición en la que se acoge, bueno, de la idea de materia como partes extrapartes, se acoge a una idea de materia que es opuesta a la unidad, es decir, la unicidad del ser es el espíritu en sentido simple, es decir, los espíritus no tienen partes, esa es la clave. Frente a la idea de materia, que precisamente por esa razón se define como partes extrapartes. Después, en el opúsculo materia, pues se dan dos notas muy precisas que son codeterminación y partes, que se pueden responder como pluralidad y discontinuidad. Y después, en el ego trascendental, una cosa que es muy interesante, que yo la primera vez que leí el ego trascendental por fin no lo entendí, pero luego ya me he dado cuenta de a qué se refiere, dice que efectivamente mantiene la misma idea de materia como partes extrapartes y da esas dos notas definitorias, que son pluralidad y discontinuidad. Pero dice, es más importante la discontinuidad. ¿Por qué? Porque la pluralidad puede ser aparente. Es decir, una pluralidad puede ser una pluralidad fenoménica que a un nivel ontológico pues puede realmente ocultar una unicidad, una totalidad sin partes. Pero claro, si predicamos la discontinuidad, ya tiene que haber pluralidad. Es decir, la discontinuidad presupone la pluralidad, pero a la inversa no. Es decir, puede haber una pluralidad que no sea discontinua. Entonces, la clave del materialismo, según el bueno más maduro, por así decirlo, el bueno de 2016, es que la clave de la idea de materia está en la discontinuidad. Entonces, sobre la idea de M, realmente, de forma positiva, puesto que es una idea límite crítico-regresiva, que es una idea que desde el punto de vista del ordo cognoscendi es pura negatividad, pues lo único que podemos decir es que, puesto que decimos que es materia, puesto que el ser se agota en la materia, lo único que podemos decir es precisamente eso, que es discontinua, pero no podemos decir nada más sobre la idea de M. Y aquí está la cuestión que quería introducir también Alejandro y que la dejo aquí planteada a propósito de una cita de bueno que yo he encontrado sobre este tema, que es el problema de la existencia de M. Es decir, desde el punto de vista de la idea de existencia que ha manejado Alejandro, ¿en qué sentido se puede decir que la idea de M existe? Es decir, la idea de M existe, la idea de M no existe. También habría que especificar si nos estamos refiriendo a la idea de M o a los contenidos, entre comillas, noemáticos, objetivos que se recogen mediante la idea de M, ¿no? O bien si es que la cuestión no tiene sentido. Es decir, ¿tiene sentido plantear la idea de existencia sobre M? Pues yo creo que el problema de la existencia que ha planteado Alejandro está precisamente aquí, perfectamente planteado. ¿Por qué? Porque, bueno, dice que la existencia es siempre coexistencia. Exactamente igual que la esencia es siempre consistencia. Entonces, no puede haber totalidades, no puede haber estromas o objetos del mundo interpretado que estén dadas de forma aislada, que estén dadas de forma, en
fin, sin ser composibles con otros objetos o con otras totalidades que están en su entorno. Entonces, la existencia para Bueno es coexistencia. Que un objeto exista quiere decir que se puede componer con otros objetos de su entorno. Claro, el problema es, como la idea de M es una idea límite crítico-regresiva, como es una idea autocontextual, como ya he dicho, cuyo contexto es precisamente M sub D, de cuyas inconmensurabilidades surge la idea de M, ¿cómo se puede predicar la existencia de esta idea? Pues bien, yo creo que la respuesta que habría que dar es no se puede decir que M exista en el mismo sentido en que existen los diferentes estromas que componen la materia determinada. Es decir, no se puede decir que M exista en el sentido en que se dice que existen los números primos, en el sentido en que existe la Torre Eiffel o lo que fuera. Pero claro, el asunto es, M, regresivamente, decimos que es una idea límite negativa. Pero eso es desde el punto de vista del orden cognoscendi, es decir, del orden inventionis, de la construcción de esa idea. Bueno, leo la cita de Bueno porque lo expresa mucho mejor que yo. Es de la página 64, el parágrafo 6. Dice: la ontología general la entendemos como el análisis de la idea general de materia, M. Suponemos, desde luego, que esta materia no podría ser pensada en sí misma, fuera del contexto de la propia realidad material que nos es dada en el mundo, la materia cósmica, que se distribuye en los tres géneros de materialidad, M1, M2 y M3. Por consiguiente, la idea M de materia ontológica general solamente puede entenderse en el contexto del mundo, M sub D es igual a M1, M2, M3, y entenderla como una idea que ha sido dialécticamente construida históricamente a partir del regresus de ese mismo universo. Esta afirmación equivale a postular que la idea de materia general M como idea crítica es indisociable de su propia génesis como idea, es decir, que no podemos asumirla como una cierta representación noemática que nos pusiese en presencia de una cierta realidad, como si fuese posible entregarnos a ella en sí misma, en lo que se nos da. Es necesario en todo momento restablecer el circuito entre el contenido noemático de la idea filosófica de materia y su constitución noética, histórica. Es decir, que la idea de materia no existe, como dice Bueno, en el sentido en que existe en las morfologías del mundo interpretado, pero sí que existiría en tanto que idea filosófica siempre y cuando se restituya este circuito noemático de su constitución histórica. ¿Por qué? Porque la idea de M efectivamente es una idea histórica que se va configurando históricamente según una totalización de distintas negaciones categoriales, y pone varios ejemplos. Por ejemplo, en física relativista pone el ejemplo de que la velocidad de la luz no puede ser rebasada. O también pone ejemplos de los insectos. Dice, la estructura de ciertos insectos no puede ser mayor o menor porque entonces el insecto colapsa a nivel fisiológico. Estos conocimientos que nos dan las diferentes categorías, que no tienen por qué ser científicas, y las inconmensurabilidades entre ellos, son conocimientos negativos. Y como dice Bueno constantemente, los conocimientos negativos no son la negación del conocimiento. Entonces, estos conocimientos negativos son, en la línea del progresus, lo que la materia ontológica general designa, por así decirlo. Porque estamos hablando antes de si se puede entender la materia ontológica general como un nombre de una cosa concreta o de una clase o de un género. Es decir, estos elementos, voy a llamarlo de alguna manera, estos conocimientos negativos, que no son la negación del conocimiento, sino que son muy positivos, a pesar de ser negativos, ¿no? Pues son precisamente lo que constituye la materia ontológica general. No sé si me han entendido. Bueno, ya habrá tiempo de responderlo así. Pues nada. Ahora vamos que cada cual pues, plantee las respuestas que las preguntas que hemos planteado. Yo quería meter una cosa que se me ha olvidado y que es importante, porque ha salido ahora en relación al tema del concepto de existencia y de si M existe o no. Y es un postulado, que no hemos mencionado, que es el postulado que Gustavo uno llama el de la sistematicidad de las ideas. Es decir, las ideas, no sé lo que son, pero se supone que según Gustavo Bueno hay como una especie de, bueno, estoy mencionando, si las tratas como clases, las ideas hay como unas relaciones lógicas entre ellas. A lo mejor puedes decir, no sé qué tipo de relaciones lógicas son, pero que son como eso, ideas que entre sí guardan cierta relación que hace que no todas sean composibles con todas y que esas conexiones que guardan entre sí están por encima de nuestra voluntad. Yo no sé cómo vosotros podéis entender esto. Yo puedo, como rebajándolo un poco a un lenguaje pues más para comprender todos, es como si en el pensamiento o en la historia de las ideas hubiera cierta continuidad. Y entonces la idea de M
sería como heredera de ideas previas de la tradición filosófica y que de ahí saca su validez, de que es heredera de otras ideas previas y que se constituye como idea dialéctica, crítico-regresiva, pero como, ya digo, como un vástago de esas ideas previas y que por razones, que aquí es donde yo me voy a preguntárselo a alguien que lo domine mejor, que Gustavo Bueno suele decir, esta idea de M, ¿no?, surge por razones sistemáticas. Es decir, por razones sistemáticas, claro, ¿qué es eso? Que esa sistematicidad es una propiedad de las... Yo creo, Enrique, que se refiere, yo creo, tampoco es que yo sea un especialista en nada de esto, pero creo que tiene que ver, y en eso también apuntaría con lo que había marcado Alejandro, ¿no?, en el sentido que él había dicho que era muy difícil diferenciar la ontología de la teoría de la ciencia. Y ahora yo esto creo que me está pasando presente lo mismo, porque lo que viene a decir las ideas, claro, esto para los que a lo mejor no lo conozcan tanto, para Bueno, las ideas proceden de, digamos, de la filosofía, que sería un saber de segundo grado, que parte de saberes de primer grado, que son saberes conceptuales que tienen que ver con las ciencias. Entonces, un ejemplo que está muy trillado, que es la idea de fuerza, ¿no? Que puede ser la fuerza física, la fuerza poética, la fuerza lo que sea, y la fuerza, digamos, hay distintos conceptos de fuerza categoriales que están en distintos ámbitos de la realidad. Lo que vendría a hacer la filosofía es ir detrás de esas categorías, ¿no?, para intentar encontrar qué es lo que atraviesa todas ellas para formar la idea de fuerza, la idea de lo que sea. Entonces, claro, hasta qué, claro, el problema es lo que se ha marcado aquí, hasta qué punto, o sea, desde qué categorías establecemos la idea de M, ¿no? O cuáles son los saberes conceptuales por lo que podemos construir la idea de M. Creo que es lo que te estaba refiriendo tú, ¿no? Claro, porque esas negaciones dialécticas... Es el resto de categorías, ¿no? ¿Cómo? Igual es una puntería. A la pregunta de desde dónde surge la idea de M, si no me equivoco es lo que yo interpreto de la cita que ha leído ahí, surge precisamente de la intersección entre el resto de campos categoriales. Entonces surge sistemáticamente porque no depende de la voluntad del científico que surja o no M, sino que cuando empiezan a operar con esta categoría aparecen esos contenidos negativos necesariamente que designan a M, creo. Ya, pero yo creo que lo que llamamos ideas, ¿qué tipo de entidad es eso? Pero ideas en el lenguaje normal nos referimos a un objeto mental, o que a mí se me ocurre, ¿no? Pero eso no es en Gustavo una idea, imagino yo. No, pero igual las ideas serían... Claro, dice, son instituciones históricas, ¿no? Salimos más o menos por ahí, son instituciones Pero las históricas. ideas serían M3, ¿no? Sí. Son un tipo de materialidad que se corresponde con M3, pero que no es la materia ontológico general, porque es un tipo como especial de materia, que es Hombre, los la idea- tres años. La idea, como he dicho, tiene que ser de dos, porque es un sujeto operatorio. Es decir, No, es pero la idea psicológica... que piensa la realidad. Es una idea psicológica. La idea, por así decirlo, sería M3. La M3 es sería la reacción propiamente dicho, porque si no nos vamos a Platón, nos vamos al mundo de las ideas. Sería el propio significado de una idea, sería lo que constituye realmente su M3. Claro, es la verdad lo que te da. Yo creo que ahí la ontología está en relación directa con el contenido de verdad. Y lo que hay que identificar dentro de estas citas de Bueno es que la verdad no se puede alcanzar exclusivamente por el medio de las ciencias, sino que se alcanza por medio de las ciencias y por medio de otros conocimientos se pueden alcanzar otras verdades no científicas. Es en todo caso, yo creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero eso, el análisis de la verdad o no de determinadas ideas correspondería ya a la ontología especial, es decir, al análisis de distintas ideas que desde el materialismo filosófico serían M3, porque no son solamente representaciones subjetivas de tipo M2, sino que son también intersubjetivas o objetivas, si quieres, de alguna manera, pero que la ontología general no se ocupa del análisis, de este análisis regional, sino del análisis de la idea de M, que yo creo que esto tiene que ver también con las cosas que han salido antes acerca de, como de la existencia o la no existencia de M. De lo que se ocupa la ontología general es del análisis de la idea de M, entre otras cosas porque me parece que en el prólogo, en la introducción, porque tiene cierta efectividad real, ¿no? Entonces, en el análisis de la efectividad de esta idea, no sé si...
está de acuerdo. ¿Y esa efectividad dónde la veréis vosotros? Es decir, esa efectividad que que no, por ejemplo, está ejercitada, ¿no? Por ejemplo, que no puede reducir un género a otro, por ejemplo. Que la inconmensurabilidad entre géneros, cuando tú intentas operar desde una disciplina, por ejemplo, como tratan muchos neurocientíficos o algunos psicólogos, de intentar conectar o reducir una idea M2 a una idea M1, y cuanto más investigan, en vez de profundizar, lo que hacen es ir abriendo cada vez más. Entonces, en la misma intersección entre géneros es donde aparece la efectividad de M. De todas maneras, yo no sé si estaría tan de acuerdo que las ideas sean tales ideas M3 o no, de acuerdo con si son verdaderas o son falsas, porque las ideas falsas también componen. Bueno, es que estricto No, el también contenido es verdad, o sea, sobre el contenido de verdad, ya sea verdadera o falsa, es el contenido de verdad. yo no sé, yo creo que el sentido que no puede decir si una idea es falsa o verdadera, ¿no? Es decir, parece que lo que es verdadero o falso tiene que ser por lo menos oposiciones. Es decir, no ideas, a menos que idea ocurra también proposiciones, no lo sé, pero eso es un poco toda la diferencia. Eso es lo que la me refiero. noción de idea desde el materialismo filosófico, que yo creo que se ha dicho por ahí, creo que has sido tú, ideas desde el materialismo filosófico, las ideas son, digamos, como concatenaciones de sentidos, si quieres, que pueden tener la misma noción, que emergen de distintos conceptos que pueden ser categorías de tipo científico o no científico, pero que dejan de tener una determinación o una definición concreta, circunscrita a un campo concreto, para empezar a ser trascendentales a esos campos, si quieres. Entonces, el papel de una filosofía crítica como analítica de las ideas o como geometría de las ideas, si quieres, pasaría, a mi entender, otra vez, por analizar la equivocidad de esas ideas y criticar, es decir, clasificar las distintas acepciones que pueda tener y un poco como su origen, progresando desde los materiales dados. El tema de las ideas y de lo que significan las ideas en el material filosófico, lo que has dicho, yo creo que está perfecto, pero yo remito al mito de la felicidad, un libro de Bueno del año 2005, creo, afina muchísimo sobre estos temas. Entonces, él distingue varios estratos: el estrato de los fenómenos, el estrato de los conceptos, el estrato de las ideas, el estrato de las teorías, el estrato de las doctrinas y el estrato de las cosmovisiones. Entonces, primero estarían los fenómenos y los conceptos, que son dos estratos distintos, pero que están concatenados, y ahí está la crítica a la fenomenología, porque no hay fenómenos puros, sino que todo fenómeno ya está conceptualizado, por ser un fenómeno, y todo concepto está ligado ya a un fenómeno. Y luego está el tercer estrato, que es el estrato de las ideas, que son, como has dicho, concatenaciones de conceptos y fenómenos, por lo tanto, de fenómenos conceptualizados. Y esa es la idea precisamente de filosofía trascendental de lo que estamos hablando. Luego, las ideas son terciogenéricas, al menos desde la perspectiva del materialismo filosófico, si no cabe reducción a dos de las ideas. Y otro tema, la verdad de la ontología, el tema de la verdad de la ontología. Bueno, siempre pone el ejemplo del mapamundi. Un mapamundi no se puede conmensurar con el terreno. O sea, no podemos decir que un mapamundi sea verdadero, sino que un mapamundi se conmensura con otros mapamundi que están dados apagógicamente. Es decir, tenemos una serie de teorías ontológicas, pero no tiene sentido decir, como podríamos decir en una categoría cerrada en el sentido de las ciencias positivas, que ese mapamundi tiene una correspondencia con la realidad, ¿no? En un sentido de verdad, pues, ecuacionista, porque claro, la verdad también se dice de muchas maneras, sería un sentido de verdad factual, ¿no? De los tipos de verdades que reconoce Bueno entre visión, apariencia y verdad, sería un tipo de verdad factual. Pero, vamos, o sea, verdades pragmáticas, verdades personales y verdades consenso y verdades, todo tipo de verdades sí las hay en la filosofía, pero verdades en el sentido lógico-material de las ciencias no las hay, ni las puede haber, porque las ciencias tienen un campo en el que operan, en el que pueden establecer lo que Bueno denomina identidades sintéticas sistemáticas, que son el fundamento de las verdades científicas, los teoremas. Pero la filosofía no tiene campo. O, como suele decir Bueno también a veces, el campo de la filosofía es el universo. Entonces, claro, como el universo no es una totalidad, pues no puede estar cerrado. Entonces, claro, pues, lo único que puedes hacer con teorías ontológicas es conmensurarlas entre ellas para ver cuál es capaz de conmensurar la una a la otra, es decir, cuál es capaz de reducir la una a la otra. Ya sé que podemos discutir el tema de qué significa reducir y tal, pero lo que quiero decir es,
no sé, desde el materialismo filosófico podemos reinterpretar el atomismo clásico de Demócrito y Leucipo, como hace bueno en unas páginas que acabo de leer. Pero a la inversa no se puede hacer. Es decir, no podemos reconstruir la categoría de M, por ejemplo, desde el atomismo clásico. Entonces tenemos dos mapamundis y no es que Gustavo Bueno lleve razón, por así decirlo. Vamos, lo estoy poniendo en perspectiva. No es que Gustavo Bueno esté más ajustado a la verdad de lo que hay, sino que Gustavo Bueno es capaz de envolver las categorías de Demócrito o de Kant o de Hegel o de quien sea. Bueno, quien sea está poder, ¿no? Pero vamos, al menos intencionalmente. Podríamos tratar la cuestión de los postulados. Sí, porque ya hemos visto que hemos rozado bastante desde la idea de la geometría de las ideas y ahora pues todo lo de la verdad en filosofía, creo que viene genial. Ya en los desarrollos más concretos del capítulo, es el tercero, ¿no? Perdona, para contestar un par de las fantasías que no quería dejarlo pasar por pasado. Yo te diría, Enrique, que la geometría de las ideas no hay que entenderla como la geometría clásica de Euclides, sino a lo mejor como una sintaxis de las ideas, una gramática de las ideas. Y aprovechando lo que ha dicho Ekais de la discontinuidad, ¿no? Lo que habría que ver es cuál es la continuidad entre ideas y la discontinuidad entre ideas. Y como decía Platón, el buen filósofo lo que hace es cortar, como el carnicero, cortar por las junturas naturales. Entonces el buen filósofo lo que haría es cortar las ideas por las junturas naturales, ¿no? Es decir, cuáles son las continuidades que hay entre ideas y cuáles son las discontinuidades. No hay que buscar cuál es el círculo, la idea de hombre es el círculo y la recta es... sino una sintaxis. Y ahí es donde ya se introducen los postulados, que me parece que es lo que quería decir Alejandro. Y esa sintaxis es la sistematicidad. Claro, bueno, no todas las ideas están conectadas con todas, pero sí ahí están conectadas en familias. Es decir, por qué, cuáles y demás. Y es histórico también que la geometría ha constituido el canon de racionalidad por excelencia, ¿no? Claro. Porque es la primera ciencia positiva que se constituye como tal. Y realmente hasta el siglo XVIII el resto de ciencias no se constituyen, en XVII y XVIII. Y con Euclides cristaliza una clase de racionalidad que tiene una potencia impresionante para derivar de teoremas y teorías científicas y para funcionar a nivel técnico, para hacer obras de ingeniería y todo tipo de cosas. Y esa racionalidad funciona como canon. Y vamos, el ejemplo que se me ponía bueno es el de la Academia de Platón, que no podía entrar nadie en relación, pero precisamente por eso. No quiere decir que la filosofía sea una geometría. No, sí, ya lo entiendo. Y a mí me gusta esa idea porque me parece fuerte, es decir, el postulado ese de que hay una especie de sintaxis entre las ideas, me parece un postulado fuerte. O sea, que entre las ideas hay una especie de mecánica, una especie de... Hay relaciones, por eso luego puede hacer postulados y puede hacer utilizar la lógica formal. Está justificándolo, está ejercitándolo. Claro, pero esa gramática no es la de la lógica formal o la lógica matemática. Aunque tú emplees lógica de clases para expresar las relaciones entre ideas. Igual que en geometría se usa la lógica formal. Y es otra cosa, no es lógica formal. O se utiliza el lenguaje de teoría de conjuntos, si quieres. Se va a aplicar la teoría de conjuntos. Yo creo que en este punto que debemos entrar en más detalle, porque la idea de M es como la idea central a la que se dedica el primer ensayo, pero también se hacen bastantes afirmaciones sobre cómo se relaciona la idea de M con la idea de ego trascendental y de M subir. Y el lugar donde pone esto es en los postulados de la ontología materialista, que son dos afirmaciones que conectan con esto que estaban diciendo Enrique, Sergio y Ekais de la geometría de las ideas. Porque efectivamente la hipótesis de la sistematicidad de las ideas, que está en el prólogo, es esta idea de que las ideas filosóficas no son construcciones subjetivas, no son... O sea, yo estoy más de acuerdo con lo que dice Heidegger sobre M3 en el sentido de que tienen una legalidad por encima de los sujetos. Ahora, esto lo que dice bueno, o lo que yo creo que dice bueno. Ahora, ¿qué consecuencias saca bueno de ahí? O mejor dicho, más que qué consecuencias. ¿Cómo pretende demostrarlo bueno? Bueno, pues una de las maneras que pretende demostrarlo y que yo creo que problemas interesantes que podríamos discutir es que él pretende justificar esta idea o pretende demostrar como es así, que las ideas tienen una cierta legalidad, empleando ciertos artificios lógicos para formular las relaciones entre sus ideas. Entonces,
no sé si conocéis los postulados a los que me estoy refiriendo en las entrevistas. Porque si no, claro, los podemos... Para entrar ya en detalles... Yo sí que te lo agradezco si lo pones. Vale, sí. Quizá está justo ahí al lado del micrófono. Para que me acuerdo enteramente. A ver, la idea de la geometría de las ideas es que las ideas tienen una cierta